Bueno, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Ya estamos en este día sábado, ¿ah? Como siempre, a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 horas tenemos el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo, junto a Pedro Piñones Díaz, nuestro escritor, poeta de nuestra comuna de Cabildo, un programa que hacemos con mucho cariño para apoyar la cultura. Sobre todo estamos pasando por la cultura nuestra, por nuestro cabildo querido, y luego vamos a trasladarlo obviamente al resto de la provincia de Petorca, y esperemos que este programa dure muchísimo tiempo para poder entregar lo que nosotros queremos, que es cultura, y que la gente entienda de que uno tiene que mirar al pasado para fijarse en el presente. Eso no fue un poquito la invitada, pero seguramente va a volver en cualquier instante. Estamos en el 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl, nuestra casa digital, por supuesto, a esta hora. Y por supuesto vamos a saludar a Pedro, nuestro panelista estable, y ya vamos a saludar a nuestra invitada. Pedro, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido. Hola, Hernán, buenas tardes, Cami. Un saludo muy cordial también a toda la gente que está escuchando este programa Cabildo desde esta esquina del tiempo. Y hoy día, bueno, lo vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho en los otros programas, mirando el pasado, porque la idea de este Cabildo desde la esquina del tiempo es abrir una ventana hacia el pasado para tratar de que nuestras tradiciones, nuestra historia, salgan por ahí a recorrer los tiempos actuales, y ojalá en esta cápsula de tiempo podamos trasladarlo al futuro. Hoy Ah, día en LAN vamos a conversar con Camilo Camilo. Donoso, una persona muy bien entendida en el tema cultural de nuestra provincia. Y justo esta tarde yo me puse a estudiar un poco sobre las petorquinas. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque hace mucho tiempo que yo las había comparado con unas cantantes del año 1905 de Cabildo de los Molinos. Y la verdad es que son dos grupos diferentes. Perfecto. Y las petorquinas, eh, me alegro harto que ahora hagan una obra sobre ellas, sobre la Tránsito, Tadea y la Carmen Pinilla, que fueron tres hermanas cantoras y bailarinas oriundas de Petorca, que alrededor de 1830, o sea, Sí, hace más de pero un siglo, en los Pedro, albores. luego que sigas, luego obviamente te sigues relatando, pero saludamos a nuestra invitada que está esperando ahí, saludarla con mucho cariño a Camila Donoso. Camila, un placer para nosotros tenerte en este programa. Tú perteneces a un colectivo que se llama AIU de la provincia de Petorca, que va a estrenar una ópera, Prima Las Petorquinas. Y bienvenida al programa Cabildo desde la esquina del tiempo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar acá y poder profundizar un poco primero una investigación que hicimos sobre esta figura que comentaba don Pedro, que son las petorquinas, que están nombradas en los libros de la historia de la cueca en Chile, pero que muy poquito sabemos las personas que somos de acá mismo sobre esta figura, ¿no es cierto?, femenina también de la celebración popular, que nace, ¿no es cierto?, tiene el corazón un poco en este territorio y que merece ser visibilizado y para eso el ejercicio de memoria es muy importante y sobre todo si eso se puede entregar a través del arte, que puede ser mucho más cercano que solo una clase, ¿no es cierto?, sobre la historia de ellas. Sí, Camila, antes de ir de nuevo con Pedro, tu profesión, tengo entendido, hablamos fuera de micrófono, que tú también estuviste apoyando un poco la cultura aquí en un periodo de don Patricio Aliaga cuando era alcalde. Cuéntanos un poquito quién eres. Bueno, yo primero quisiera mencionar que soy de Artificio, ahí están mis raíces, ahí me crié.
Y con ello quiero mencionar algo que me sucedió muy chica. Bueno, yo en quinto básico empecé a estudiar en la Ligua y teníamos que hacer un trabajo sobre la historia del lugar de donde éramos. Entonces, todas mis compañeras lo hicieron sobre la Ligua. Y yo empecé a buscar sobre la historia de Artificio y realmente no hay nada, nada. Entonces recuerdo que viajé en ese momento a la biblioteca de Cabildo, que estaba ahí antes en el teatro en esa época, 2002, por ahí, y había un solo libro que hablaba sobre el túnel, pero no había la historia de Artificio. Mira, entonces desde ahí yo creo que empezó mi interés como por qué soy de un lugar que no sé qué era antes. Y bueno, yo estudié sociología y actualmente estoy en un magíster de gestión cultural, porque a la larga mi pasión, de cierta manera, mi vocación, siempre se vinculó al lado como de la historia y sobre todo la historia local de quiénes somos. Y para eso también, un poco cuando uno se descubre, ¿no es cierto?, cuáles son mis raíces, por qué soy como soy, da pie para ver también un poco más de futuro y poder planificarnos de una mejor manera también, que es lo que merece, siento yo, nuestra comunidad. Perfecto. Oye, por eso, Pedro, voy contigo ahora. Vale la pena hacer este programa, porque nos damos cuenta que jóvenes como Camila están puestos con toda la energía, con mucho cariño haciendo esto de hacer cultura en nuestro pueblo. Así que yo feliz de tenerla, pues, Pedro. ¿Qué te parece, Camila? Me parece bastante bien. Yo doy fe de la gran motivación que ha tenido la Camila. Conozco algunos años y siempre la encontramos en esto en el camino o el terreno de la cultura, ya sea con los pueblos originarios, de su empeño y cuánta cosa. Porque entendemos también que la cultura debe convertirse en un aporte permanente para los pueblos, ¿sí? Y el rescate, como el rescate que están haciendo ahora con esta obra de teatro. Y otro, la verdad que con la Petorquina, yo estoy impresionado porque estuve buscando información por todos lados. Entonces yo me puse en forma virtual el año 1830, cuando estas mujeres viajan a Santiago y se presentan en chinganas populares y posteriormente en el Teatro Municipal de Santiago. Es como decir lo mismo que hizo Violeta Parra en el Louvre, que hizo su exposición y cantó en el museo más importante de la Tierra. La Violeta Parra fue, ya esto hace una buena cantidad de años ya, la primera mujer y única latinoamericana que ha expuesto sus obras en el Louvre. Entonces yo hago esta comparación virtual, digamos, para ver la valentía de estas mujeres de salir de Petorca para ir a la capital de la República, donde conocemos hoy día como es Petorca, pero pongámoslo en el tiempo. Tiene que haber sido una aldea con muy poca gente, pero ya tenía sus valores artísticos, sus valores culturales. Gente que practicaba el canto, que cantaban las zamacuecas, que la zamacueca es la heredera, la cueca es la heredera de la zamacueca. Así es. Es la mamá de la cueca. No se hay varias versiones. Se dice que la zamacueca llegó con los afrodescendientes de África, que llegaron a esta región también de Chile en los tiempos de la esclavitud, cuando los negreros traían como esclavos a otras poblaciones para explotarlos en este continente. Y Las Petorquinas es una obra, y Camila nos podría informar un poco más sobre cómo fue esta cosa y cómo lograron armar la estructura para poder presentar el día una ópera. Porque yo la verdad es que yo escucho en la provincia de Petorca que de Petorca, una historia de Petorca, se convierte en ópera. Sí, Camila, antes de ir contigo, me parece que lo que me dijiste fuera del micrófono, que esto es postularon a un fondo cultural también para poder hacerlo.
Sí, exacto. Nosotros como colectivo de forma independiente, bueno, los Fondar tienen como una gracia, de cierta manera, que uno puede postular como persona natural un proyecto colectivo. Ah, No mira. necesitamos tener personalidad jurídica. Ah, qué bueno. Entonces, lo postulamos de esa manera, ya que, claro, con el municipio se pueden hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Pero requiere harto trabajo, también hartas horas de dedicación, un equipo, ¿no es cierto? Si se quiere fomentar la postulación de proyectos, porque una cosa es postular, otra cosa es ejecutar y otra cosa es rendir, y en los municipios todo es más difícil y complejo por la burocracia. Así es. Entonces, los fondar están diseñados para que artistas puedan también abastecerse, ¿no es cierto?, con proyectos ya de un formato mucho más profesional. Entonces, nosotros postulamos un fondar regional de creación Ah, y mira. postulamos la creación y la producción de la obra de teatro Las Petorquinas. Ese es Mira. nuestro proyecto que lo adjudicamos en el año 2020 y no lo pudimos, tuvimos que suspender, hicimos solamente en esa época, en el 2020, hicimos la investigación, ¿Ya? entonces de ahí tuvimos que suspender porque no nos podíamos juntar a ensayar. El teatro es súper corporal y la pandemia nos tuvo entonces ahí, Claro. Así. eh, claro, entonces luego de ello comenzamos eh, a, o sea, cuando ya se pudo, de cierta manera, el año pasado, comenzar a ensayar, sucedía que una persona del elenco, por ejemplo, le daba COVID a su hijo y teníamos que esperar y Sí. todo se fue como alargando, pero ya logramos tener la obra montada y el estreno fue en Palquico el día sábado 9 de julio. Y Ah, desde ya. ahí estuvimos en Puyagui, la semana pasada estuvimos en Trapiche y en Chincolco, y esta semana vamos a estar en Cabildo y en Petorca, y la última semana de julio, el 30 y 31, vamos a cerrar en La Ligua, en Ah, Secrea y perfecto. en una sede de La Ligua. Se crea. Perfecto. Sí, va a ser Eso es lo más este sábado, técnico. claro, y va a ser este sábado en el Cuerpo de Bomberos de Cabildo a las 17 horas. Recordarle que esa es gratuito. Quiero decirle a los amigos que nos están escuchando a esta hora en día sábado que estamos en el 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl, en el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo, un programa cultural que hacemos con mucho cariño junto a Pedro Piñones. Pedro, voy contigo. Ya, estamos hablando e instalándolos en el tiempo con esta obra que se va a presentar, se está presentando en varias localidades y pueblos de la provincia de Petorca. Y la última es el 29 y 30 de julio a las 19 horas en Se Crea, La Ligua. Pero también el 24 de julio a las 17 horas en el Chincolco, en el Calpón. Estamos hablando de estas damas que fueron, se llamaron Tránsito, Tadea y Carmen Pinilla, que fueron estas cantoras que se hicieron llamar las Petorquinas. Fueron cantadoras y poetas. Fueron Mira, cantoras y bailarinas, Y oriundas, bailarinas. como ya lo dije, de Petorca. Ellas actuaron en Santiago en Chingana, en el Teatro Municipal de Santiago, y el éxito, la verdad, que fue muy grande que tuvieron. Entonces, ellas entendían perfectamente que la Sama Cueca fue, gracias también a la intervención de ella, la mamá de la cueca de nuestro baile nacional. Y tuvieron mucho éxito, porque estas mujeres petorquinas, jóvenes en esa época, fueron aprendiendo de las cantoras mulatas, de los afrodescendientes que habían en la provincia de Petorca. Y las hermanas Pinilla, bailarinas y cantoras, ellas también eran mulatas,
o sea, no eran blancas. Ah, mira, mira. Ellas eran mulatas y aprendieron esta danza, la zamacueca, de una bailarina peruana que se llamaba Monona, también mulata. Son muy prácticamente desconocidas, dicen, la historia de la tierra y referenciada de manera somera. Solo la biografía especializada que conocemos nos permite conocer un poco del pasado de este grupo que se llamó Las Petorquinas. Bueno, ahora Mira. hay una puesta de escena, digamos, con actrices, con músicos, con un equipo técnico, y eso me gustaría que pasarle la palabra a la Cami para que nos cuente Sí, un poco, porque es interesante saber cómo se los, va los armando. detalles, cómo hacer Y no es fácil, eso este es que no es sábado. fácil, ¿no? Sí, Sí, bueno, yo les quiero contar que la directora de esta obra de teatro es Paula Acuña. Ella, su oficio es ser directora de teatro y por las cosas del destino la trajo a vivir por esta zona. Y bueno, hace hartos años que veníamos como, de cierta manera, haciendo pequeñas como ejercicios teatrales, sobre todo en torno al agua, que es un tema que a nosotras también nos afecta mucho. Bueno, yo soy de Artificio y ella estuvo viviendo en el Francés y sabemos lo que es razonamiento de agua, por ejemplo, en los meses más críticos. Entonces, veníamos haciendo diferentes como ejercicios y ella es también cantora de cueca. mira. Y ella me cuenta sobre las petorquinas. Y yo empecé a averiguar con las personas cercanas y ninguno de mis cercanos conocía la figura de las petorquinas. Entonces, y ella había escuchado como cuecas sobre las petorquinas, que incluso hay personas que le han hecho cuecas, generalmente como personas más de Santiago, más ligados como al estudio de la cueca. Y, eh, pero tampoco ella había profundizado tanto. Entonces, con esta obra comenzamos el primer proceso de investigación y llegamos a hartos estudios que algunos eran precisamente sobre la afrodescendencia y su presencia en la quinta región, por ejemplo, y nombraban las petorquinas que eran tres bailarinas mulatas, ¿no es cierto?, de Zamacueca, que tenían una fonda en la calle La Matriz, se supone cerquita de la iglesia, de mineros. Entonces me imagino que eran mujeres precisamente muy rudas o con gran carácter, y ellas deciden viajar a Santiago a probar suerte y se encuentran con la Monona, que es una mucama peruana que, que se le atribuye, por ejemplo, el uso del pañuelo en la cueca a la Monona. Entonces ellas perfeccionan, las petorquinas perfeccionan su espectáculo con la Monona y logran estar en el entremés de una ópera en el Teatro Municipal de Santiago, que eso es algo pero muy extraño para la época, porque la ópera era un espacio, o sea, el Teatro Municipal de Santiago era un espacio exclusivo para la élite y solo habían piezas de ópera traídas de Europa en esa época donde se estaba forjando esta como patria independiente, pero también con mucha influencia de Europa, de las revoluciones de Europa. Entonces, con ello se presentan, imagínense, tres mujeres campesinas de acá de la provincia en el Teatro Municipal y luego de eso hacen giras por todo Chile y popularizan la cueca. Yo tengo relatos, por ejemplo, de mi papá, que me decía que cuando él era niño, él también es de Artificio, existían en Artificio como 11 boliches y en todos, antes que llegaran como las radios y todos estos mecanismos para escuchar y reproducir música, antes de eso era solamente cueca. Se cantaba en los matrimonios, en todas las fiestas y hasta en los funerales. Entonces, por eso nosotros, todos los que nos gusta mucho la raíz, el folclore, vibramos tanto con ello, porque es una historia muy reciente también.
si pensamos. Son Ujú. 100 años, 200 años, son algunos antepasados atrás, no son como tan atrás, entonces Así igual es. hace vibrar que tengamos ese tesoro, que son las petorquinas para nosotros, estas figuras, que merecen, ¿no es cierto?, rescatar su memoria y sentirnos orgullosos de nuestras raíces también. Así es, por eso, mira, tú te encontraste cuando fuiste a la biblioteca con un libro que hablaba del túnel de la Grupa, pero nada de artificio. Y nosotros hicimos acá en la radio, tú te metes a la página web y está ahí las historias de Cabildo, donde hicimos la historia del túnel La Grupa, del cura Chacón, de la familia Humere, de la familia, en fin, porque creo que tenemos que rescatar lo nuestro. Y como tú dices, no pasó mucho tiempo, si 200 años no es nada. Lamentablemente no habían en esa época seguramente por estos lados no habían una cámara fotográfica como para haber sacado una foto, haber tenido un recuerdo de ellas, como eran, ¿ya? Pero la historia estaba ahí y qué bueno que ustedes fueron a rescatarla. Pedro, estas son las cosas que nosotros, por lo menos a mí, Pedro, me trae la alegría de poder hacer este programa acá en la radio, el 88.3, en toda nuestra provincia de Petorca y también por nuestra página web, Pedro. Claro, esta realización que realiza es una forma también de narrar de manera diferente la historia. Y en este caso son las petorquinas. Yo me quedé pensando cuando la Camila dijo una frase: se fueron a probar suerte a Santiago. Yo le recuerdo a los cabildanos y cabildanas que el tren empezó a operar en 1910, o sea, 30 años después. Después ella tiene que Supongo hacer... que entiendo que no habían buses. No, obviamente, no No, había no, 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 nada. disculpe, es que ellas estuvieron en 1830. Ellas son de antes, son del siglo XIX. Claro, Exacto, por eso exacto. había En solamente 1830. carreta, caballo y eso. Carreta, ellas se fueron en Eso es. carreta Esa era. y sí, ¿Te po, imaginas nosotros la igual, odisea con los medios de la época, la odisea, para ir a Santiago 2 días, me imagino que se demoraban, y, mínimo, en y llegar. convertirse en poco tiempo en triunfadora y darle prestigio? Y quizás por primera vez en Santiago se empezó a hablar de Petorca y quizás de los otros pueblos de acá, gracias a este arte que ella le entregaba. Por eso que yo me alegro que este elenco que han logrado esta realización, eh, como por ejemplo la actriz Carola Abartúa, Aline Chacana, la María Paz Martínez. La composición y dirección musical es de Cristóbal Ose. Cristóbal Ose, Cami, es el mismo muchacho que estuvo en la Filarmónica de Alemania sí, Occidental. Ah, sí. perfecto. Yo lo conocí antes de ese viaje a Cristóbal, después no lo he visto. Pero su voz es maravillosa, su arte es fantástico. Me gustaría tenerlo un día en directo también aquí en la radio. Y también que con Marcela Bonoso interpretan piezas en vivo. Eso es, donde incluyen la guitarra, ¿no es cierto?, el arpa, el acordeón, el pandero, el guitarrón chileno, y la escenografía está a cargo de otro artista visual que es Felipe Ollanadel. La iluminación y el registro fotográfico es de Andrés Acevedo. Los vestuarios son de Marcela Martínez, la gráfica de Álvaro Pavés y la producción de Camila Donoso, la dramaturgia y la dirección Paula Acuña. Tenemos ahí Qué bueno, ¿eh? Un buen elenco. equipo bien afiatado, digamos, Sí, eh, sí. cumpliendo las funciones necesarias para poder darle cuerpo a esto. Eso es. Podemos tener muchos proyectos, pero darle cuerpo, realizarlo, yo creo que no fue fácil para ustedes, Camilo. Sí, y Camila, antes de ir con esa respuesta, Pedro, ¿cuántos integrantes son de acá aparte de ti? Todos somos de acá. Ah, Por ya, ejemplo, Cristóbal Ose es de las parcelas de Longotoma. ya, Y Cristóbal Ose es especial. Él estudió después pedagogía en música, es profesor de música en La Canela, por ejemplo, en las parcelas también, ya. y se especializó en folclore. Él toca el acordeón y es impresionante, de verdad, lo que provoca un instrumento que había estado también en nuestra memoria por mucho tiempo y que se ha olvidado un poco. Y bueno,
También Felipe Ollanedel, por ejemplo, es de Vallehermoso. Las tres actrices, Carolina, Aline y María Paz, son de La Ligua. La Paula Acuña, como les decía, vivió mucho tiempo en el Francés, en Pedegua, y ahora está viviendo en La Ligua también. ¿Ya? Entonces, somos todos artistas de la De la provincia. provincia. Perfecto, me parece Exacto. muy bien. Oye, permíteme, estamos en el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo, junto a Pedro Piñones Díaz, nuestro escritor y poeta, que hacemos este programa cada sábado a partir de las 10 de la mañana hasta las 11, un programa que hacemos con mucho cariño para la cultura. Camila, recordar a la gente, porque a recordarlo harto ahí en el programa, Sí. es que esta tarde a las 17 horas... es el estreno de esta obra acá ¿era mejor el cuerpo bombero que el teatro? ¿Por qué se decide hacerlo en el cuerpo bombero? También agradecer a los bomberos también que facilitan su Sí, pérgola, ¿no? sí. Bueno, esta obra fue creada para sedes sociales, Ah, porque ya, el objetivo era llevarlo a espacios rurales, a espacios donde generalmente no se producen o no llegan obras de teatro, ya, y por ello la conformación del espacio no es como un escenario y el público a un lado, sino que es como un pasillo en ya. donde hay una carreta a un costado y por el otro costado están los músicos, entonces las sillas están en el mismo espacio. La Ah, idea era perfecto. como que se sintieran todos como dentro incluso Como de en la una obra y ramada, ¿o no. no? Como en una ramada, parece. Exacto. Sí. Y sobre todo que lo hemos podido dar en la sede del Club Deportivo de Puyalli, del Trapiche, en un galpón de una cooperativa de campesinos en Chincolco, ahora en el Cuerpo de Bomberos de Cabildo, que precisamente el salón del Cuerpo de Bomberos es un espacio comunitario en donde se hacen fiestas, ¿no es Sí, cierto?, sí. a beneficio muchas veces, solidarias, que representa precisamente un espacio no como de lejanía entre el artista y el público, sino que en donde todos hacemos Sí. actividades en beneficio, ¿no es cierto?, de alguna causa. Entonces, para nosotros era muy importante que para disfrutar de esta obra también se pueda sentir esa energía. Ah, fantástico. Oye, Pedro, Bueno, sí, Pedro, las petorquinas. Yo también estaba leyendo algo ahí sobre el origen de la cueca, y tienes razón, o sea, viene del origen de los afrodescendientes, y también, obviamente, y llega desde el Perú, ¿ah? Desde el Perú llega la zamacueca para después pasar a la cueca que conocemos acá en nuestro país. A mí me tocó en uno de los viajes a Venezuela, Pedro, el año 2011, cuando fuimos invitados al Bicentenario. Justo en el hotel donde nos hospedaron había un encuentro de afroamericanos, una cosa maravillosa, llegaron afroamericanos de muchos lugares de Venezuela. Ese hotel, tengo fotos ahí donde se ponían con sus tambores afuera. La verdad es que muchas raíces de los esclavos que todavía tenemos aquí. Mira, imagínate, hoy día estamos hablando de que dejaron una huella muy, muy importante en esto de las petorquinas, Pedro. los afrodescendientes en Chile, Hernán, durante la independencia, en la patria vieja y en la patria nueva, jugaron un papel muy importante por la libertad de esta nación para que se liberara del reino de España. Ellos traían culturas milenarias de África que en su grupo, en sus colectivos las practicaban. Pero con el tiempo, Chile se convirtió en el único país que no había negros. Y cuando veíamos en Santiago desde el año 60 para atrás a un negro en el centro de Santiago, decíamos, no, Se sorprendía. ese debe trabajar en alguna embajada porque no habían. Claro. Los mataron a todos. Entonces, de la cultura
no hay muy pocos recuerdos de los afrodescendientes, aparte de algunas pinturas de un señor que se llamaba el Mulato Gil, que era un pintor, y son las únicas piezas, digamos, de la cultura que nos han llegado hasta el presente, de este pueblo que hizo mucho por Chile y que todavía hoy día está instalado en Paraguay y en el norte del país. Entonces, hay muchas cosas que nosotros, los chilenos, hemos olvidado, las hemos dejado de pasar, y la idea es ir recuperando todo este bagaje cultural y artístico para traerlo al presente. Esta obra fue, como dijo la Cami, financiada por Fondar 2020, y se crea de la lengua. Y la verdad es que me da la impresión, yo a ver si voy el sábado a Cincorpo a ver la obra, porque me interesa mucho, quiero verla completa el 24. Y si no, en la Ligua es el 29 y 30. Porque el 30 hay varias... y 31. Sí, Claro, es que está convaleciente, perdón, está convaleciente Camila, Pedro, lo operaron hace poquito, así que hay que cuidarlo. Hay varias cosas que me quedaron en la inquietud, ojalá fueran investigadas de alguna manera, porque me gustaría conocer como parte del legado histórico de estas damas de Petorca, la petorquina, ¿qué pasó con ellas después? ¿Dónde se murieron? ¿Cuál es su familia? ¿Volvieron a Petorca? No tenemos esas vertientes de información todavía. Pero yo me alegro porque este trabajo que se han hecho con ustedes ha sido con rigor, amor y amor profesional respecto de que han puesto los artistas locales, porque están recogiendo, digamos, una situación importante de nuestra patria para traerla al territorio donde nació, donde emergió, donde asomaron, para que irlas conociendo, y ojalá que esta obra la lleven por todo Chile y mucho más allá, porque las petorquinas en 1830 viajaron a triunfar, y la verdad es que en esa época ni siquiera el sacrificio que hicieron, correcto. Sí, Camila, ¿y fuiste a Petorca? ¿Encontraron algo ahí en Petorca, en la biblioteca de Petorca, o solamente buscaste acá en Cabildo? No, buscamos en hartos lugares. En Petorca, por ejemplo, hay un libro que se llama Apuntes para los 250 años de la comuna de Petorca, y ahí precisamente están nombradas, pero no profundizan tampoco en sobre información. ellas. Claro, y tampoco hay libros que especifiquen algo sobre ellas, sino que ellas están nombradas en diversos otros estudios, como les decía, por ejemplo, en uno que hablaba sobre la presencia afrodescendiente en la región de Valparaíso, o en la historia de la cueca. También hay algunas menciones, por ejemplo, de Benjamín Vicuña Maquena, que hablaba sobre un poco como la decencia que expedían en su arte, entonces como algo popular, pero también llevado a la fuerza, siento yo, como a cumplir con la moral, ¿no es cierto?, de la época. Aún así, o sea, hay, como les decía, hartas referencias, pero no hay información que sea sobre ellas. Perfecto, para ver otros detalles de su vida. Momento. Exacto. Para ver los detalles de su vida. Lo máximo que sabemos es que se presentaron en el Teatro Municipal, y que eso fue de verdad como un antes y un después de la cueca, como de la zamacueca en esa época, ¿no? Como de llevarla así como al punto más alto a nivel, sabiendo que en esa época, por ejemplo, no había una industria musical ni teatral, sino que era todo autodidacta. Y por otro lado,
se supo también, hay escritos, de que ellas hicieron giras nacionales e internacionales. Entonces, la forma en que todo Chile comprende la cueca es gracias a ellas. Ellas hicieron como esta unificación o llevaron como la expresión heredada desde muchos lugares, porque no quiero contar toda la obra, pues. No, está bien, pero mira, yo te voy a llevar a otro punto del tema de la conversación. Hoy día hay jóvenes que tienen que hacer rifa de repente cuando arman un grupo para comprarse una guitarra. ¿Te imaginas en esa época, 1830, ella para tener los instrumentos, alguien se los habrá dado, los habrán fabricado? Son preguntas que se vienen a la mente, por eso te digo que qué pena no tener más información de las otras cosas que ellas pudieron, porque si hicieron una gira, si fueron a Santiago, imagino si no tenían, se tuvieron que conseguir los instrumentos. ¿Y cómo se echaron aquí? Alguien tiene que haberse los pasado. Entonces son muchas preguntas que se abren frente a una historia. Por eso te preguntaba si es que había más detalle en Petorca, y qué pena que no la haya. Entonces los vamos a imaginar el sacrificio de esas mujeres. Primero, para tener instrumentos. Segundo, para hacer arte en esa época. No. Tercero, no se les pagaba, me imagino. ¿No? Y irse a Santiago, yo creo, 2 días, no sé, a caballo o en carreta. Un sacrificio enorme. Oye, ¿cuánto se llama? Voy contigo ahora, Pedro. Mira, las petorquinas fueron unas mujeres avanzadas en su época. Me imagino. Muy avanzadas. Fueron feministas. Fueron mujeres libertarias. Porque acordémonos que la sociedad chilena aún es una sociedad patriarcal. ¿Cómo sería el siglo XVIII, 1830? Donde la mujer prácticamente no tenía ningún derecho, la mujer estaba para cocinar, parir nada más, y estas mujeres tuvieron la fuerza, la vivacidad y la valentía de romper este yugo patriarcal para poder primero empezar a cantar zanahueca en Petorca, aprender a tocar los instrumentos, cantar en las primeras chinganas de esa época en Petorca y los alrededores, y después irse a Santiago. O sea, la fuerza de estas mujeres es invariable con la capacidad creativa que le dejaron al país, porque es un poco la historia también de la Violeta Parra. La Violeta Parra sabía que un día ella iba a ser famosa con todas sus canciones. Yo recuerdo que a mí me contaban viejos compañeros de la construcción que ya se murieron, porque los sindicatos invitaban a la Violeta a cantar en sus canciones en las fiestas, por ejemplo, de fin de año, que los sindicatos lo hacían a los niños de sus asociados, y ella cantaba ese melodía de los angelitos, todo eso, un poco triste para la época, y los compañeros le decían, pero Violeta, no cante eso, aquí es lo que no es. No, decía, no importa, pero un día esta canción en Chile iban a ser famosas, y vaya que tenía que razón. Sí. Yo creo que la misma convicción tienen que haber tenido estas petorquinas, digamos, para salir con mucha fuerza, con mucho vigor, a desarrollar una actividad que finalmente lo pasa a la historia y nos dejan como herencia el baile nacional, la cueca. Entonces, esa es la capacidad que tuvieron para desarrollarse en una época que para la mujer era muy difícil. Camila. Sí, antes de ir contigo, Camila, me imagino, cuéntanos un poquito, aparte de responderle a Pedro, ¿cómo fue la recepción del público en estas ya presentaciones que han tenido anterior a la que vamos a tener hoy día acá en Cabildo? Sí, bueno, en todas las funciones hemos tenido alrededor de 30 personas, en Trapiche tuvimos más de 55 personas, ha habido una recepción increíble considerando el frío. Sí. Nosotros igual le intentamos temperar el espacio antes de, para que todos sepan, le ponemos calefacción antes de que comience para que esté en óptimas condiciones, y lo más impresionante fue el estreno en Palquico y al siguiente día en Puyalli, que estuvo lloviendo, pero a cántaros, o sea, tiraban con balde el agua,
Y aún así asistieron niños y también personas mayores, impresionante la recepción de lo que significa, ¿no es cierto?, el arte, sobre todo en espacios cercanos, en espacios comunitarios. Para nosotros también era una apuesta, ¿no? Porque generalmente las obras de teatro que se producen en la región de Valparaíso están precisamente en Viña del Mar y Valparaíso. Para acá es muy poco y lo que llega generalmente es desde las escuelas. ¿Ya? Entonces, quisimos también llevar el desafío, como ellas mismas, ¿no es cierto?, fueron a la capital, nosotras teníamos el desafío de llevarlo a lugares donde generalmente no, o de la forma en que no se ha hecho por estos lugares, y ha sido una recepción, pero nosotros estamos muy gratificadas y sobre todo que en esta época, en el momento que estamos como sociedad a Así nivel es. cultural también, necesitamos conversar, necesitamos comunicarnos de una manera más profunda, creo yo. Entonces, también invitamos un poco a eso, porque al final de la obra abrimos un espacio de conversación, Mira, ¿ya? qué bonito. Y sabemos que todos tenemos opiniones distintas sobre todas las cosas, pero tenemos una historia común. Y desde esa historia común es que debiésemos también contribuir a este cambio cultural que, ¿no es cierto?, nos necesita organizados, nos necesita en el foco, que para nosotros es también el agua, ¿no es cierto? Y ahí con eso que pueda ser algo positivo, ¿no es cierto?, para este momento como de arte e incertidumbre, que pueda ser como una comunicación, como les decía, desde el arte, con mucho cariño. También es una obra muy chistosa, es muy chistosa, Ah, hay buena. muchos momentos de harta risa, entonces la idea es que pueda contribuir, ¿no es cierto?, a también cómo nos percibimos a nosotros mismos en esta zona del país. Sí. Oye, quiero hacer, antes de ir contigo, Pedro, mira, la biografía de la cueca de Paulo Garrido, en la hoja número 71, habla ya de las petorquinas, y dice 1831, año que llegaron a Santiago las ya famosas mulatas, las petorquinas, así llamadas por el pueblo que venían. Se estrenaron bajo hermosos parrones de los baños de Gómez, calle Duarte, actual Lord Cochrane. En la concurrencia de la familia más notable de Santiago era atraída no solo por la perfección y la novedad de su canto y baile, sino también por la decencia con que se expedían, expedían, sí. Las petorquinas eran tres hermanas, Tránsito Tadea, Carmen y sus padres los fueron Tránsito Pinilla y Marcela Cabrera. Tuvieron fonda en Petorca, una cuadra de la plaza de la calle Matriz. Oye, mira, ahí está la historia, qué lindo lo que estamos viviendo en este programa Cabildo desde la esquina del tiempo. Cuando Camila me llamó para que la ayudara a promover para hoy sábado esta obra, yo le dije inmediatamente que sí. A pesar de que tengo una agenda muy apretada, yo le dije sí, y más encima después te consulto a ti, Pedro, te digo, tenemos que tener a la Camila en este programa porque creo que es muy, muy importante. Este programa de eso se trata. La semana pasada tuvimos una presentación de un libro de nuestro querido amigo ahí, oye, estoy viejo, Pedro, se me va el nombre, ¿cuánto es? Fernando. Fernando Guajardo, nuestro amigo ahí, El profe. el profe Guajardo estuvo presentando su libro en este programa, así que qué lindo, Pedro, lo que nos está pasando en este programa que estamos haciendo. Claro que sí, es cierto que esta ópera que han preparado este grupo de artistas profesionales, repito, lo han hecho con mucho amor, con mucho corazón, y vamos a ir descubriendo en el desarrollo de las presentaciones que hagan, que tengan, que sean chicas o grandes, o por el momento no tiene el relieve importante, porque esta ópera ya partió y la ópera con el tiempo se estira, se agranda de mucha más gente que se interesa. Por eso quedan muchas preguntas, y da muchas reflexiones también, porque
Yo recuerdo cuando mi amigo Sergio Ortega, el famoso de todos estos himnos, Inmortal, El Pueblo Unido, Venceremos, cuando estaba refugiado en París, él hizo una obra que se llamó Marta, en homenaje a Marta Ugarte, que la encontraron amarrada con un riel en la playa de la Ballena, y trabajó mucho, como un año, con un equipo profesional, y las primeras veces no fue mucha gente, pero después a teatro lleno por toda Europa, y esa ópera de Sergio ahora es inmortal, está en todos lados. Esta es la gracia del arte. Primero mostrar para que la gente vaya entendiendo, y ojalá que aquí en la provincia de Petorca le hagamos justicia a nosotros. Esta obra se presente muchas veces, que los gobiernos locales toman este asunto para que se presenten en las escuelas, en los Así es, colegios, y así se haga es. justicia con estas mujeres que hace más de 100 años atrás, mucho más, salieron a recorrer este país sola, solo con sus instrumentos al hombro, y le entregaron a Chile tantas cosas, entre ellas la fuerza de la mujer que viene, la mujer chilena, esa fuerza indómita que viene a través del tiempo, navegando con ella. Y le entregaron también la cueca, que es nuestro baile nacional. Por eso que yo quiero felicitarlo, Camila, a ti y a todo el Y al equipo, equipo. porque yo entiendo que esto cuesta mucho montarlo, y ustedes aquí lo han logrado y ya están presentándose. Ahora hay que pegarle un empujoncito para que mucho más gente se pueda interesar en ver esta obra maravillosa de estas petorquinas. El Sí, otro día hablábamos acá en Petorca, digamos, de Petorca, de las minas de oro. Las primeras minas de oro que trabajaron en Petorca empezaron a trabajar en 1660, en las minas el convento viejo y el bronce viejo, y fue la primera mina subterránea de América Latina. O sea, Petorca tiene tradiciones importantes que hay que rescatarlas, hay que contarlas. Y así esta es una es. historia de las petorquinas, sí, que hay que hacerla resaltar y resaltarla siempre. Por eso yo creo que ahí donde estamos fallando como sociedad, en rescatar lo nuestro, y que eso signifique, al rescatar lo nuestro y al difundirlo, incentivamos a jóvenes como Camila que estudien y que trabajen en esto de la cultura. Camila, nos quedan poquitos minutos. Quiero felicitarte, igual como Pedro te dijo, a ti y al equipo, por este gran trabajo que están haciendo. Cuenten siempre con este medio de comunicación cuando en sus futuras obras quieran hacer otras cosas, que tú perteneces a un colectivo. Cuenten con nosotros, porque una de las cosas que cuando hicimos este medio de comunicación es un medio de comunicación con mucho sacrificio, con pocos recursos, pero lo hicimos de hecho, el programa que yo hago en la mañana se llama Al aire con nuestra gente. La idea es que caigan todos y podamos entregar beneficios, y la cultura vaya que es un beneficio, porque es el remedio para el alma, dice por ahí Camila, ¿no? Exacto. Yo les agradezco muchísimo y sabemos el valor de las radios para la comunidad, y sobre todo en estos lugares que de verdad es la radio el medio, ¿no es cierto?, de difusión, que es más cercano. Yo creo que también el éxito de esta obra es porque uno, somos de diferentes lugares, entonces todos tenemos diferentes conexiones, familia, muchas redes, ¿no es cierto? Y además hemos intentado hacer una difusión con organizaciones, precisamente el mismo club deportivo, por ejemplo, ahora con el cuerpo bombero, con instituciones locales que precisamente están activas y que merecen, ¿no es cierto?, tener también espacios como estos de disfrute, de ocio, de poder disfrutar, ¿no es cierto?, del arte. Y bueno, quisiera solo mencionar que es necesario, ¿no es cierto?, que en esta provincia puedan llegar más recursos para que artistas puedan montar, ¿no es cierto?, fomentar como los talentos que existen muchas veces, y que por falta
un soporte, quedan muchas obras de arte, ¿no es cierto?, sin difundirse. Y para eso es que tenemos que ver la cultura ya como no la última prioridad, ¿no es cierto?, Sí. del camino, sino que sea precisamente nuestro motor para tomar también buenas decisiones en adelante. Perfecto. Agradecerte muchísimo, Camila, por este programa. Bueno, nosotros, aparte de salir en vivo ahí a través de la radio, obviamente lo vamos a subir a nuestra página web, lo vamos a difundir en todas nuestras redes sociales, porque esa es la idea de que vaya mucha gente hoy día, disfrute, es gratuito, no tiene que pagar nada y va a disfrutar de una obra de arte que tiene hoy día cumplirían 198 años desde la presentación en Santiago de las Petorquinas, porque no busqué ahí si en qué año habían nacido, qué edad tenían, no logré encontrar en el minuto, pero en el 2030 se cumplirían 200 años de la presentación que hicieron en Santiago. Así que, Pedro, gracias también, igual como todos los sábados, acompañarme aquí en este programa Cabildo desde la esquina del tiempo. Ok, entonces quedan todos invitados para esta tarde en el Salón del Cuerpo de Bomberos a las 5 de la tarde. Tratemos de ir, acompañemos este grupo de profesionales que están haciendo arte, ¿eh? Y el domingo 24 en el galpón de Petorca, de Chincolco, ¿eh? No, Sí. en el 24 nosotros ya estuvimos la semana pasada en Chincolco. Ahora es en la sede de la Chimba Norte en Petorca. Mira, a las 5 de la tarde. A las 5 de de la tarde. Ligua el 29 y 30 a las 7 de la tarde. Perfecto. Yo quiero agradecerle a Camila Hernán de nuevo porque esto merece nuestra atención y merece también nuestro aplauso porque son cosas que la estamos viendo, gente que está preocupada de la cultura, y quisiéramos que mucha gente, que el equipo de la cultura en todas las localidades de nuestra provincia se activen para poder ir recuperando cosas como la recuperación que han hecho de la historia de las Petorquinas, llevarla a una ópera, que me parece que es la primera ópera que se hace en la provincia de Petorca. Por eso que un gran bravo, y para ver a las Petorquinas, los cabilanos hoy día a la tarde, a las 5 de la tarde. Así es. Gracias por acompañarnos. Estuvimos en el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo, aquí en el 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan de la compañía de la radio.